un caza singular con puertas de automóvil y un cañón pesado de tanque destinado a convertirse en uno de los aviones más controvertidos de la Segunda Guerra Mundial. Amigos, les presento al Bell P-39 Airacobra, una máquina estadounidense con una distribución única cuyo contradictorio legado en la historia de la aviación sigue siendo objeto de encendidos debates. ¿Cómo fue que un prometedor interceptor de gran altitud, debido a la falta de un turbocompresor, se transformó en un avión de baja cota irremediablemente inferior a los maniobrables cero japoneses? ¿Por qué la Real Fuerza Aérea Británica rechazó por completo este material, considerándolo absolutamente inadecuado para el cielo europeo, y prefirió transferir el pedido a la Unión Soviética? Hoy analizaremos en detalle la trayectoria de combate del Cobra en el Pacífico. Vean el video hasta el final. Descubrirán por qué el viejo P-40 lo superó en maniobrabilidad, qué detalle absurdo privó de oxígeno a los pilotos en las alturas y cómo un error de navegación se convirtió en un desastre para los japoneses justo en el momento del despegue. Comenzamos. Corría el año 1936. El joven ingeniero Robert Woods trabajaba para la compañía Bell y propuso una idea que, en aquel momento, sonaba casi demencial: tomar un cañón pesado de aviación de 37 milímetros, un arma que normalmente se montaba en vehículos blindados ligeros, y meterlo en el morro de un caza monomotor. El problema era simple y casi irresoluble. Un cañón de ese calibre ocupa mucho espacio. Debía instalarse estrictamente en el eje central del fuselaje. De lo contrario, al disparar, el avión se desviaría hacia un lado. Y en el eje central del fuselaje de cualquier caza normal de la época se encontraba el motor. Woods resolvió este desafío de una manera inusual. Trasladó el motor hacia atrás, detrás de la cabina del piloto, más cerca de la cola. La rotación desde el motor hasta la hélice en el morro se transmitía a través de un largo eje de transmisión que pasaba directamente debajo del asiento del piloto. El resultado fue una máquina en la que el piloto iba sentado prácticamente encima de la transmisión, mientras que el morro, liberado del motor, se destinó por completo al armamento. A partir de ahí, comenzaron los cambios de rumbo. Al principio, los clientes de las fuerzas aéreas estadounidenses querían un interceptor de gran altitud, una máquina capaz de subir a cotas elevadas y destruir allí a los bombarderos enemigos. Para ello se necesitaba un motor con turbocompresor, un dispositivo que comprime el aire antes de introducirlo en los cilindros, lo que permite al motor mantener su potencia allí, donde un motor convencional ya se ahoga por la falta de densidad del aire. A finales de la década de 1930, la industria estadounidense tenía serias dificultades para fabricar turbocompresores fiables. Los ingenieros se esforzaron en resolver esta tarea, pero no llegaron a tiempo para lograr la fiabilidad necesaria en la producción en serie. Por lo tanto, los planes se cambiaron sobre la marcha. Al no disponer de un motor para grandes alturas, se optó por un caza de primera línea para operar a altitudes bajas y medias. Se instaló un motor Allison V-171-0-35 sin ningún tipo de compresor. Una máquina concebida para cazar objetivos a gran altura se convirtió en todo lo contrario. Esta es la ironía de la historia. Un avión nacido para las alturas se quedó sin la única pieza que podía proporcionarle esa altitud. Esta decisión definiría todo lo que le ocurriría a la máquina más tarde, al otro lado del mundo, unos años después. El aspecto exterior también merece una mirada atenta. La cabina incorporaba puertas laterales que se abrían como las de un automóvil de turismo, en lugar de la cubierta corrediza habitual en los cazas de la época. El tren de aterrizaje se diseñó de tipo triciclo, con un soporte adicional bajo el morro, una rareza para un caza de aquellos años en los que casi todos volaban con dos ruedas principales y un patín de cola. Cada una de estas soluciones, por separado, tenía su lógica. Las puertas facilitaban la evacuación de la cabina en caso de emergencia. El soporte de morro ofrecía una mejor visibilidad al rodar por tierra y un aterrizaje más nivelado. Sin embargo, en conjunto, todas estas decisiones inusuales creaban la imagen de una máquina diferente a cualquiera de sus contemporáneas. Mientras tanto, el mundo se dirigía rápidamente hacia un gran conflicto militar. Los Estados Unidos
se mantenían al margen por el momento, pero se preparaban seriamente. Se necesitaban muchos cazas de todos los tipos. Incluso un diseño tan arriesgado y poco convencional recibió la oportunidad de demostrar su valía. En el verano de 1939 se realizó el primer pedido de importancia: 80 aparatos de la variante P-39C. El avión recibió su propio nombre, Airacobra. El nombre sonaba agresivo y moderno, pero la realidad resultaría mucho más compleja de lo que esa denominación prometía. Siguiendo la costumbre de la época, la mayor parte de las máquinas producidas se destinaba a la exportación. Los ingresos por la venta de armas al extranjero eran necesarios para cualquier país que se preparara para un conflicto a gran escala, y los Estados Unidos no eran la excepción. En abril de 1940, Francia realizó un pedido de 200 Airacobras. Incluso pagaron un anticipo. El trato parecía firme y definitivo. Pero la historia decidió otra cosa. Ya en junio de ese mismo año, Francia quedó fuera de la guerra en Europa, y ninguna máquina llegó a manos de los pilotos franceses. El contrato debía transferirse a alguien, y fue entregado a Gran Bretaña. Además, no solo se transfirió, sino que se amplió casi 3 veces, hasta alcanzar los 675 aviones. Los británicos abordaron el nuevo caza con pragmatismo. Las promesas sobre un destructor de bombarderos de gran altitud no los impresionaron. Los aviones de exportación, designados Airacobra Mk1, repetían en líneas generales la variante estadounidense P-39D, pero con una diferencia notable. En lugar del pesado cañón de 37 milímetros en el morro, se instaló una pieza más habitual de 20 milímetros, con una carga de 60 proyectiles. El motor seguía siendo el mismo Allison, de baja cota, sin compresor, de la versión estadounidense. Conviene detenerse en las cifras. El fabricante declaraba una velocidad para el modelo de serie de unos 644 km por hora. Sonaba impresionante para un avión del año 1940. Pero los milagros no existen, y las prestaciones reales de vuelo de las máquinas de serie resultaron ser notablemente más modestas que las prometidas. Las pruebas en territorio británico se realizaron en el verano de 1941. El único escuadrón verdaderamente equipado con este modelo, el Escuadrón 601, recibió el nuevo material en el otoño de ese año y no tardó en llegar a una conclusión que no agradó a nadie. Aquella máquina inmadura y de baja cota no servía como caza para las condiciones de Europa. Por otra parte, la función de avión de ataque a tierra simplemente no era prioritaria en ese momento, ya que la línea del frente se había estabilizado y apenas quedaban tareas para la aviación de asalto. También hay que tener en cuenta el factor tiempo. Lo que habría sido de gran utilidad un año antes, durante la tensa defensa aérea de la metrópoli, a mediados de 1941, ya no se necesitaba con tanta urgencia. La amenaza directa sobre Gran Bretaña desde el aire se había debilitado notablemente para entonces, dado que las fuerzas principales del enemigo se habían trasladado a otro sector, hacia los espacios de Europa del Este. Al final, según los datos del historiador de aviación John Boger, de las 164 máquinas entregadas a las islas, solo se ensamblaron y probaron unas 80. Los aviones llegaban desmontados en cajas de madera, y no todos llegaron a pasar por el taller de montaje. Las cajas restantes, al igual que los aviones ya terminados, se consideraron innecesarios para la aviación británica. La solución fue sencilla. Se enviaron a la Unión Soviética, donde se requería cualquier material de combate disponible. Para los propios Estados Unidos, el esperado giro de los acontecimientos llegó el 7 de diciembre de 1941, aunque no ocurrió de la manera ni en el lugar para el que se habían preparado los planificadores militares. El 7 de diciembre de 1941, las fuerzas navales estadounidenses sufrieron un ataque por sorpresa en Hawái. Los Estados Unidos entraron de lleno en el conflicto del Pacífico. 179 aparatos, Airacobra británicos, que aún no habían sido enviados al extranjero, fueron requisados inmediatamente por su propio gobierno. Los estadounidenses recuperaron lo que recientemente habían entregado a sus aliados. Estas máquinas recibieron una nueva designación estadounidense, P-400. Un detalle curioso:
A finales de 1941 se habían fabricado en total unos 600 aviones P-39 de todas las modificaciones combinadas. Es decir, los aviones británicos requisados constituían una parte muy significativa de toda la flota disponible. A medida que las unidades estaban listas, se las enviaba allí donde la situación se complicaba más rápidamente, a la isla de Nueva Guinea, que los estrategas consideraban la puerta de entrada a Australia. Si esta isla caía bajo control enemigo, el siguiente objetivo sería el propio continente australiano. En abril de 1942, el octavo grupo de caza fue trasladado a la única base aérea importante de la región, el aeródromo Seven Mile, llamado así por encontrarse a 7 millas de la ciudad de Port Moresby. Al principio, el grupo contaba con solo 2 escuadrones. El 30 de abril de 1942 tuvo lugar la primera misión de combate real de los Cobra estadounidenses en el Pacífico. El resultado de esa jornada fue ambiguo, casi de una ironía hiriente. La primera parte del día transcurrió de manera excelente. Los pilotos estadounidenses sorprendieron a los cazas japoneses cero en el suelo, en el aeródromo de Lae. 4 aparatos enemigos resultaron destruidos en el acto y otros 7 sufrieron daños. En los ataques a tierra, como quedó demostrado, el Cobra era realmente eficaz. El armamento pesado y la maniobrabilidad a baja cota daban resultado. Pero todo cambió cuando se llegó al combate cerrado en el aire. Por cada caza cero japonés destruido en el aire, los estadounidenses pagaron con 4 de sus propias máquinas, una proporción de 4-1, y no a su favor. Conviene detenerse a reflexionar sobre esta cifra. Imaginen cualquier competición deportiva en la que un equipo pierde por 4-1 con el mismo número de jugadores. No se trata de mala suerte en un día concreto, sino de un problema sistémico. Y en efecto, este resultado no sería una excepción, sino casi la regla en los combates sobre el sector occidental de Nueva Guinea durante los meses siguientes. Esta zona recibiría su propia abreviatura militar, SWPA, Área del Suroeste del Pacífico. Los pilotos japoneses, a diferencia de sus adversarios, actuaban según una táctica clara y meditada. Evitaban los combates aéreos por debajo de cierta altitud, y esa cota se convertiría en la clave para comprender todo lo que sucedió después. La táctica japonesa se basaba en una regla sencilla. Los cazas cero procuraban no entablar combate por debajo de los 5.000 metros, mientras que la altitud de operaciones de los bombarderos japoneses solía situarse a partir de los 6.000 metros. Recordemos ahora cómo empezó este avión. Los primeros Cobra del modelo de 1941, las variantes P-39 de P-39F y los P-400 requisados a los británicos, podían técnicamente subir a esa altitud. Pero, ¿qué le ocurría a la máquina allá arriba? Sin turbocompresor, el motor Allison empezaba a ahogarse mucho antes de alcanzar los 600 metros de altitud, 6.000 metros. La potencia caía, y con ella desaparecían todas las ventajas teóricas del avión. La supuesta superioridad en velocidad de unos 50 km por hora simplemente se desvanecía en el aire enrarecido. En cuanto a maniobrabilidad a esa altura, el Cobra perdía crónicamente frente al cero. La máquina japonesa seguía siendo ligera y ágil, allí donde la estadounidense perdía capacidad de respuesta en los mandos. La velocidad de trepada tampoco era el fuerte de este avión. En la práctica, a 6.000 metros, el piloto del Cobra se encontraba a los mandos de una plancha voladora, controlable, pero lenta y pesada, en un entorno donde la velocidad de reacción lo decidía todo. El 16 de junio de 1942, este problema se manifestó con total claridad. Ese día se registró sobre Port Moresby un resultado que los historiadores militares calificarían más tarde como el más representativo de todo este periodo. Por cada cero destruido en el aire, los estadounidenses pagaron con 5 de sus propias máquinas perdidas o dañadas, de tal gravedad que tuvieron que ser desguazadas. Piensen en esa proporción. 5 aviones y 5 pilotos adiestrados no representan solo una pérdida de material, sino la pérdida de media unidad de combate en un solo enfrentamiento. Y lo que es especialmente importante comprender es que esto no se debió a la falta de valor o pericia de los pilotos estadounidenses,
se debió a la física de los vuelos a gran altitud y a una decisión de ingeniería tomada en 1939, cuando se consideró que el turbocompresor era un lujo prescindible. Un avión que debía ser un cazador de bombarderos a gran altura resultó desvalido precisamente a la altura a la que volaban los bombarderos enemigos. La ironía es tan directa que resultaría difícil inventarla a propósito. El bombardero japonés GE-4M1, al que los estadounidenses apodaron Betty, tenía mala reputación incluso antes de encontrarse con los Cobra. Los depósitos de combustible de esta máquina carecían de una protección adecuada, por lo que entre la aviación aliada se ganó el sobrenombre de el encendedor volador. Una ráfaga certera de cañón y el bombardero podía estallar en llamas. El 18 de mayo de 1942, los japoneses organizaron otra incursión sobre Port Moresby. 16 bombarderos Betty partieron para cumplir la misión, y ocurrió un golpe de suerte poco común para el bando estadounidense. Los cazas de escolta, por alguna razón, se separaron del grupo de bombarderos. 16 encendedores voladores, indefensos, se quedaron prácticamente solos, y a su encuentro despegó casi un regimiento entero de Cobras. 24 aparatos P-39 y 8, P-400 del octavo grupo de caza. 32 cazas contra 16 bombarderos sin escolta. Según todos los cálculos razonables, debió producirse una auténtica carnicería, objetivos vulnerables, una superioridad numérica aplastante y el factor sorpresa. ¿Cuál fue el resultado final? 2 bombarderos derribados, solo 2 de 16, y en el proceso, los estadounidenses perdieron un caza P-39F. Reflexionen sobre esta proporción una vez más. 32 cazas contra 16 bombarderos indefensos con depósitos de combustible legendariamente vulnerables, para terminar con un resultado de 2-1, que difícilmente puede considerarse un éxito, ya que perder un caza a cambio de 2 bombarderos resulta muy pobre dada la oportunidad que se había presentado. El concepto de caza de baja cota recibió otro revés. Estas máquinas simplemente no lograban ascender a tiempo ni atacar con eficacia al enemigo a la altura a la que se encontraba. Para ser justos, hay que reconocer que los estadounidenses sufrieron desventajas en 2 aspectos a la vez. Una tecnología poco adecuada para la tarea se enfrentó a un enemigo sumamente experimentado. La mayoría de los combates aéreos en esta zona corrían a cargo de una unidad de élite japonesa conocida como el Cuerpo Tainan. Sus pilotos habían pasado por combates en China, Filipinas y las Indias Orientales neerlandesas mucho antes de encontrarse con los estadounidenses sobre Nueva Guinea. Para el bando japonés, tampoco era un camino de rosas. Los pilotos experimentados iban causando baja gradualmente y no resultaba fácil sustituirlos con personal de nivel equivalente. Pero en 1942, ese proceso de desgaste no había hecho más que empezar, y el punto de inflexión aún quedaba lejos. Dado que la mayoría de los combates aéreos en los que los Cobra desempeñaron un papel principal ocurrieron en la zona de Nueva Guinea, los historiadores militares han dedicado especial atención a este teatro, obteniendo valoraciones muy distintas según el método de análisis. Existe una versión optimista de los hechos, conocida como la regla del 80 por 80. Según este cómputo, hasta finales de 1942, Nueva Guinea costó a los estadounidenses 80 Cobras, perdidos por todas las causas, y 25 pilotos fuera de combate, reclamándose a cambio 80 victorias. Las cifras son estéticas, casi simétricas. El problema radica en que no está claro de dónde procede esta última cifra de victorias confirmadas. Por el contrario, el análisis realista del historiador de aviación Michael Claringboult ofrece un panorama completamente distinto. Este especialista es respetado en el ámbito profesional precisamente por su meticuloso trabajo con fuentes primarias, analizando simultáneamente los archivos japoneses y estadounidenses. De las 95 reclamaciones de derribos de cazas cero presentadas por los pilotos estadounidenses, documentalmente solo se confirman 15. 15 de 95. Conviene detenerse en esta cifra, ya que explica mucho sobre el funcionamiento de las estadísticas militares. Imaginen que declaran 95 éxitos,
Pero la cifra real que se puede confirmar con fuentes independientes de ambos bandos es más de 6 veces menor. Esto no significa que los pilotos mintieran deliberadamente. En el fragor de un combate aéreo cerrado, a menudo varios pilotos disparaban al mismo objetivo, veían caer el mismo avión, y cada uno de ellos se atribuía el derribo con total sinceridad. Un problema clásico de las estadísticas militares de cualquier época y país. Al mismo tiempo, se sabe que al menos 44 Cobras se perdieron en combate aéreo durante ese mismo periodo. 44 pérdidas confirmadas frente a 15 victorias confirmadas. Y hay otro detalle que hace que el panorama sea aún menos favorable. De estas 15 victorias confirmadas, 6 se lograron el 26 de agosto de 1942, y no en el aire, sino en el momento del despegue, esencialmente en el suelo, cuando los aparatos japoneses aún no habían tenido tiempo de ganar altura y velocidad. Si restamos estos 6 éxitos en tierra, en combate aéreo real, durante todo este periodo, solo se confirman 9 victorias frente a 44 aparatos perdidos. Una proporción ante la que es difícil no hacer una mueca de contrariedad. Mientras sobre las selvas de Nueva Guinea se libraban desgastadores combates aéreos, en el otro extremo del Pacífico se desarrollaba un escenario diferente. A principios de junio de 1942, las fuerzas japonesas desembarcaron en 2 islas desiertas de las Aleutianas, Kiska y Attu, lugares inhóspitos, rocosos y casi deshabitados. Sin embargo, los estadounidenses se tomaron su defensa con la mayor seriedad. A esta región fría y neblinosa trasladaron a la 11ª Fuerza Aérea, que incluía al 54º Grupo de Caza, equipado con los mismos Cobra de las primeras series que combatían más al sur. Aquí la historia cambia de tono. No era Nueva Guinea con sus experimentados pilotos japoneses y combates aéreos masivos. El enemigo aéreo en las Aleutianas era más bien modesto, compuesto principalmente por hidroaviones de diversos tipos. De ellos, solo un modelo podía considerarse moderadamente peligroso: la versión de flotadores del caza Zero, conocida como Nakajima A6M 2-NE Rufe. Por velocidad, este aparato equivalía aproximadamente al caza soviético Primera-16, es decir, era sensiblemente más lento que el Zero terrestre convencional. En tales condiciones, el Cobra apenas encontró un oponente aéreo de entidad. La tarea principal consistió en misiones de ataque a tierra y a objetivos costeros o marítimos, cualquier blanco que se pusiera al alcance de su vista. A los pilotos se les atribuyeron unas 30 victorias durante este periodo, incluyendo al menos 3 sobre los hidroaviones Rufe. La cifra suena bien sobre el papel, pero hay un matiz importante. Esa cifra de 30 victorias solo se obtiene si se contabilizan los éxitos sobre el agua o en tierra de igual manera que los derribos en el aire. Es decir, los ataques a hidroaviones fondeados junto a la orilla o a lanchas se sumaban al cómputo general. Por parte japonesa, la confirmación de estos resultados es prácticamente nula. Los archivos nipones de este periodo apenas registran pérdidas de material correspondientes a esas acciones. A finales de 1942, los Cobra fueron retirados de este teatro de operaciones. Fueron sustituidos por unidades equipadas con otro caza de la época, el Curtiss P-40. El motivo oficial fue práctico. El P-40 se adaptaba mejor a las condiciones locales de las pistas. Entre los puntos débiles del Cobra figuraba una carrera de despegue considerable, de unos 700 metros, lo que en las pistas cortas y pedregosas de las islas Aleutianas causaba dificultades constantes. Guadalcanal. El nombre de esta isla es conocido hoy incluso por quienes no están familiarizados con la historia militar, debido a la importancia y dureza de este episodio de la campaña del Pacífico. Y los Cobra, por supuesto, no podían faltar. El 22 de agosto de 1942, los primeros 5 aparatos de la variante de exportación P-400 del 67º Escuadrón aterrizaron en Henderson Field, el aeródromo que pronto se convertiría en uno de los campos de aviación más famosos de la guerra. En principio, aquí debía repetirse la historia ya conocida de Nueva Guinea, y para ello existían todos los factores, incluso agravados. Los Cobra de Guadalcanal
utilizaban el sistema de oxígeno británico, que funcionaba con botellas de alta presión. Sin embargo, el personal técnico estadounidense sobre el terreno simplemente no sabía cómo realizar el mantenimiento de estas botellas. El equipo era desconocido y no había repuestos para él. Y todo esto a pesar de que los combates aéreos aquí se desarrollaban a menudo a alturas de entre 5.000 y 7.000 metros, donde sin oxígeno resulta muy difícil para un piloto mantener la claridad de conciencia. Pero también había factores que diferenciaban a Guadalcanal de Nueva Guinea. La defensa de la isla corría a cargo del Cuerpo de Marines, que junto con la aviación del ejército, creó una fuerza conjunta, conocida de manera informal como la Fuerza Aérea Cactus. Los marines utilizaban los cazas Grumman F, 4F-4 Wildcat. Y aquí nos encontramos con un detalle curioso. Por características técnicas oficiales, según el manual, el Wildcat era inferior al Cobra en casi todos los parámetros. Pero en la práctica, fue esta máquina aparentemente más débil la que escribió una página gloriosa en los combates aéreos sobre la isla. ¿Y qué fue de los Cobra? A partir del 9 de septiembre de 1942, se les asignó otra función: el apoyo a las tropas de tierra. Esto tenía su lógica e incluso cierta ironía. En el otoño de ese año, tras despegar de Henderson Field y apenas retirar el tren de aterrizaje, el piloto podía abrir fuego casi de inmediato sobre objetivos terrestres, ya que la línea del frente se encontraba literalmente en el límite del aeródromo. Los Cobra consiguieron, lógicamente, algunos éxitos aéreos en esta isla, pero en casi todos los combates conocidos sobre los que se conservan datos de ambos bandos, los Wildcat de los marines operaban simultáneamente en el aire junto a los Cobra. Aislar la aportación específica de estos últimos al resultado general resulta prácticamente imposible. El único combate aéreo bien documentado, en el que participaron exclusivamente Cobras, data del 30 de agosto de 1942, y el resultado fue de 4-0 en contra de los P-39. Si prescindimos de la abierta antipatía hacia la máquina que muestran algunos pilotos en sus memorias, la valoración más templada podría ser esta: el Cobra es agradable de volar, pero difícil para combatir. La lista de quejas concretas, acumuladas para finales de 1942, era larga. En primer lugar, las deficientes características de vuelo, a partir de los 5.000 metros, un problema que ya hemos analizado y que explica gran parte de los demás inconvenientes. Además, su corto radio de acción, aunque para ser justos, el PE-40 de la competencia tampoco destacaba en este aspecto, por lo que no sería equitativo culpar únicamente al Cobra. Luego, venían problemas más graves, como los frecuentes fallos del cañón de 37 milímetros, el arma alrededor de la cual se había diseñado todo el avión. A esto se sumaba la baja eficacia de esta pieza contra objetivos maniobrables y rápidos. Acertar a un ágil caza enemigo con un proyectil pesado resultó ser mucho más difícil de lo que sugerían los planos. Añadamos a esto la fragilidad de los soportes del tren de aterrizaje, especialmente el de Morro, el mismo que en su día se consideró una solución avanzada. Y quizás la crítica más estructural: la falta de protección del motor. El motor estaba situado detrás de la cabina, y en caso de ataque por la cola, la táctica más común en los combates aéreos, quedaba expuesto en primer lugar. Cerraba la lista la lenta respuesta del acelerador, lo que significaba que la máquina tardaba en ganar velocidad, perdiendo segundos valiosos en los momentos más críticos. El bando japonés, por cierto, apenas apreciaba diferencias entre el Cobra y el P-40. En los informes de la época se señalaba la baja supervivencia de ambos modelos por igual. La fama del avión le precedía, y no era una fama halagüeña. En el verano de 1942, los australianos solicitaron a los estadounidenses cazas para defender su propio continente, y la solicitud fue atendida. La Quinta Fuerza Aérea les entregó 22 Cobras usados, 12 de la variante P-39, y 10 de la P-39 F-1, material que no estaba precisamente nuevo. Los australianos no eran sordos ni ciegos. Habían participado en los combates de Nueva Guinea y veían perfectamente lo que les ocurría a estas máquinas. Supieron valorar el gesto de sus aliados con realismo. Los aviones se repararon
y se transfirieron de una unidad a otra, pero poco más de un año después, en septiembre de 1943, la mayoría fueron devueltos a los estadounidenses. Durante todo ese tiempo, ningún Cobra australiano llegó a realizar una sola salida de combate contra el enemigo. Cabe preguntarse por qué los estadounidenses no equiparon a todas sus unidades con el P-40. La respuesta es sencilla. No existía esa posibilidad material, ya que las plantas de producción y la logística trabajaban al límite. A los australianos se les entregaron cazas usados no por desconsideración, sino porque no había otra cosa disponible. Cuando en 1943 se presentó la oportunidad de realizar una transición completa, la sustitución total de aparatos a nivel de escuadrón fue poco común, ocurriendo solo en los escuadrones 24, 35 y 70. Lo más habitual fue que ambos modelos operaran juntos, uno al lado del otro. Sin embargo, ya en el otoño de 1942, en pleno apogeo de los combates por Guadalcanal, la situación en el aire comenzó a cambiar, y no a favor de los japoneses. En primer lugar, los estadounidenses aumentaron de forma constante el número de sus aviones. Para mediados de 1943, la ventaja numérica era casi absoluta. En segundo lugar, empezaron a llegar al frente los cazas de nueva generación. A finales de 1942, apareció el Lockheed P-38, un bimotor de otra categoría. Poco después, se incorporaron el P-47, el F-4U1 y más tarde el F-6, F-3. La discutida superioridad de los Zero desapareció por completo. En tercer lugar, y esto lo señalaban los propios pilotos de los Cobra, el bando japonés fue perdiendo el excelente nivel de adiestramiento de sus aviadores, que los había hecho tan peligrosos en 1942. Los ases caídos no podían ser reemplazados fácilmente. Los diseñadores de Bell tampoco se quedaron de brazos cruzados. En las series P-39J, K, L y M, que comenzaron a llegar al frente en el otoño de 1942, se corrigieron la mayoría de los fallos de juventud de las primeras versiones. Y en la variante P-39N, producida en grandes series, se introdujo la mejora más esperada, el nuevo motor Allison V-171-0-85, con el que se resolvió el problema de las operaciones por encima de los 5.000 metros. La máquina pudo mantener sus prestaciones a las alturas donde antes se volvía ineficaz. En la siguiente variante, la P-39Q, se reforzó el armamento sustituyendo las ametralladoras de las alas por piezas de calibre 12,7 milímetros, capaces de infligir daños mucho mayores. Estas mejoras dieron resultados tangibles. El 15 de agosto de 1943, los Cobra del 35º Grupo libraron un combate sobre Nueva Guinea en el que, a costa de perder 4 aparatos P-39N, destruyeron 10 aviones japoneses, 7 bombarderos K y 48 y 3 cazas K y 43. Este fue un resultado confirmado por los registros de ambos bandos, a pesar de que ese día se presentaron 17 reclamaciones de derribo. 10-4 era una proporción que un año antes habría parecido ciencia ficción para este avión. El aparato se convirtió finalmente en lo que se había proyectado, un caza de combate plenamente operativo. Sin embargo, esto ocurrió justo cuando modelos más modernos y potentes empezaban a desplazarlo de la primera línea. Las unidades equipadas con Cobras fueron haciendo la transición a los P-38 y P-47. A pesar de ello, en la primavera de 1944, aún quedaban 4 escuadrones equipados con este modelo en misiones de primera línea. El Cobra ya no llegó a participar en la campaña de Filipinas. Su corto radio de acción, el problema que lo había acompañado desde el inicio de su servicio en el Pacífico, se convirtió en un factor crítico. Las nuevas misiones exigían una autonomía de la que el avión carecía. Las estadísticas finales muestran que a los pilotos de los Cobra en el Pacífico se les atribuyen unas 300 reclamaciones de derribos. Sin embargo, como se ha visto en el caso de Nueva Guinea, verificar estas reclamaciones resulta complejo. En la mayoría de los combates colectivos de la fase media del conflicto, participaban simultáneamente aviones de distintas unidades, tipos
y ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Ejército, Marines y Armada. Bajo estas condiciones, resulta casi imposible determinar la contribución exacta de cada modelo. En cuanto a las pérdidas confirmadas, se sabe que al menos 68 Cobras fueron destruidos en combate aéreo, la gran mayoría de ellos sobre Nueva Guinea, el sector donde el avión encontró la oposición más firme. Conviene mencionar un detalle técnico. Este avión tenía cierta tendencia a entrar en barrena plana, una maniobra peligrosa en la que se pierde el control y el aparato gira casi horizontalmente mientras pierde altura. Cabría esperar que esta característica figurara a menudo entre las causas de los accidentes. Sin embargo, en los informes sobre pérdidas en combate apenas se menciona este problema. Tampoco aparece de forma destacada entre las causas de los aproximadamente 140 accidentes ajenos al combate registrados durante el servicio del avión en el Pacífico. Tampoco se registraron de manera sistemática dificultades para abandonar el aparato en vuelo en caso de emergencia, aunque se conocen casos de este tipo en otros teatros de operaciones. Recordemos cómo empezó esta historia. En 1936, un joven ingeniero decidió combinar un cañón pesado con un caza monomotor ligero, situó el motor detrás del piloto y dotó al avión de puertas de automóvil en lugar de la cubierta convencional. El resultado fue un aparato diferente a todos sus contemporáneos, tanto en su diseño como en su destino. Este avión no pudo ejercer plenamente como caza cuando más se necesitaba, durante el primer y más difícil año de combates en Nueva Guinea, las Aleutianas y Guadalcanal. Y cuando finalmente se convirtió en un caza maduro, gracias a un motor nuevo y un armamento reforzado, los modelos más modernos ya habían ocupado su lugar. Incluso en su papel de avión de ataque a tierra, que a menudo se le asigna como un mérito de consolación, su reputación sigue siendo discutible. Así fue este avión, singular, reconocible y diferente a los demás. Un aparato que llegó tarde en 2 ocasiones, y quizás fue ese destino adverso, más que sus propias características de vuelo, lo que convirtió al Bell P-39 Airacobra en uno de los aviones más discutidos de la era de la aviación de hélice. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.